Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de fundición. La vez pasada habíamos quedado por acá y vamos a ver los fundamentos principales de la fundición. Yo aquí les presento un súper resumen del libro. En realidad es interesante leerse la parte teórica porque yo no tengo tiempo, no daría tiempo como de presentarles todo, ¿verdad? Entonces yo les hago un súper resumen. Pero hay muchos temitas, mucha información que es bonita, que ustedes la lean, ¿verdad? Que la tengan ahí presente. Eh, Vamos a ver, creo que era el anterior. Bueno, no, este es. Ok. Vamos a ver lo que es dentro de los procesos de manufactura, una, uno de los procesos más importantes es la elaboración de piezas, ¿verdad? A partir de la fundición. Bueno, entonces vamos a ver exactamente qué consiste la fundición, ¿verdad? La fundición es un proceso en el cual yo tengo un metal, puede ser puro. Normalmente es muy difícil trabajar los metales puros. No es que no se puedan trabajar, digamos, dentro de los metales puros que se pueden trabajar muy bien, por ejemplo, el oro, la plata, son metales puros, metales preciosos. Usted los funde, ¿verdad? Y hace lingotes o hace barras de oro o barras de plata. Pero también se pueden trabajar aleaciones. Las aleaciones es un metal puro, ¿verdad? Con otro, puede ser un no metal o un metal. Bueno, la fundición consiste en coger un metal, ¿verdad? Como digo, puede ser un metal puro o una aleación, calentarlo, llevarlo a un estado líquido, ¿verdad? Un metal en temperatura ambiente está en estado sólido. Bueno, solo el mercurio no, pero una aleación, un metal en temperatura ambiente está en estado sólido. Y si uno quiere elaborar, producir una pieza fácil, ¿verdad? Sencilla o muy compleja, un proceso muy fácil o muy utilizado de la fundición. Entonces yo fundo ese metal y por medio de un molde, ¿verdad? Vierto ese metal, lo vierto en un molde y obtengo una forma. Entonces vamos a ver los procesos de fundición, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y los moldes, que es una parte también importante. Ok, en los procesos de solidificación se trabajan tanto los metales como los cerámicos, ¿verdad? Y los polímeros. Nos vamos a enfocar en esta partecita aquí de la llave, vamos a ver los procesos de solidificación, nos vamos a venir aquí por los procesos, por la fundición de metales, ¿verdad? Y vamos a ver un poco lo que son moldes de arena, moldes desechables, aunque no, aquí la palabra desechable no es que yo puedo tener un molde y del todo lo boto, ¿verdad? No es como tan desechable, ¿verdad? Puede ser reutilizable, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de lo que es la fundición en arena, ¿no? Y vamos a hablar un poquito aquí de moldes permanentes, pero nos vamos a quedar por esta partecita, por acá, ¿verdad? Ok, ¿en qué consiste la fundición? Es el proceso de derretir un metal y por medio de la fuerza de la gravedad, principalmente, ¿verdad? Utilizando la fuerza de la gravedad, aunque puede ser otro medio, el metal fundido fluye hacia un molde. Y en ese molde se va a solidificar, se va a enfriar y se va a solidificar, adquiriendo, ¿verdad? La forma de de ese, de ese molde, ¿no? El proceso de fundición, ¿verdad? Y el uso de moldes tiene muchísimos años, tiene montones de años, más o menos se calcula de más de 6.000 años, ¿verdad? De antigüedad este proceso. Y en este proceso se pueden hacer piezas de toda complejidad, de toda índole, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, en la imagen de la izquierda, el metal está fundido, ¿verdad? Y un proceso en el cual se vierte en unos moldes, ¿verdad? Estos parecieran moldes fijos. Aquí se vierte el metal fundido, ingresa
a la cavidad interna del molde, ¿verdad? Y ahí se va enfriando. Y se pueden hacer cantidad de piezas, ¿verdad? De formas tan sencillas o complicadas, ¿verdad? Como fuera necesario. El estudio de la fundición comienza, obviamente, pues con la parte de fundir el metal, ¿verdad? Pero también con la parte del molde, porque yo nada hago con derretir un metal si no sé cuál es la forma que le quiero dar, ¿verdad? No es que voy a agarrar con las manos ahí un poco de metal caliente y le voy a comenzar a dar forma, no, es un proceso, ¿verdad? En el cual yo tengo que comenzar por idear. Si quiero obtener una pieza por medio de fundición, ¿verdad? Tengo que pensar en cómo hacer, ¿verdad? Ese molde. El molde, vamos a ver algunos básicos, ¿verdad? Pero el molde puede tener la configuración que ustedes quieran, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Como ustedes quieran. Hay muchos tipos de molde, ¿verdad? Hay muchos tipos de tamaño, ¿verdad? Vamos a ver aquí más adelante, también muy importante, qué aspectos tienen que considerarse en el proceso de fundición, ¿verdad? Y entre ellos tiene que ver con la contracción. Cuando yo tengo un metal, bueno, les voy a preguntar, ¿ustedes ya llevaron transferencia de calor? Sí. Ok. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Quiz. ¿Qué pasa? Ajá, ¿qué quiz? A ver, quiz. ¿Qué pasa cuando un metal se calienta? Muchas cosas, profe. Muchas cosas. Ok, pero entre todas esas muchas cosas, ¿qué pasa? ¿Qué espero yo? Si yo tengo, por ejemplo, un metal, temperatura ambiente, ¿qué puede ser? 20, 25 grados. Sí, como 25 más. Ok. ¿Qué pasa si yo tengo una pieza, digamos, a temperatura ambiente, 25 grados centígrados, y lo caliento a 50? ¿Qué pasaría? O a 100 grados centígrados. ¿Perdón? Se expande. Ok, exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver un fenómeno que se llama la contracción. Yo cuando caliento un metal, ese proceso de calentamiento, el metal comienza a expandirse, ¿verdad? Y obviamente hasta alcanzar el estado líquido. Pero él se expandió. Aún en estado líquido, el metal está expandido. Y entre más lo caliente, ¿verdad? El metal se expande. ¿Ok? Ok, el proceso de la selección del molde tiene que ver con muchas condiciones, ¿verdad? Entonces, una de ellas, como les decía, una de ellas es ¿cómo se llama? Eh, que el metal, cuando está líquido, ¿verdad? Tiene unas dimensiones porque está caliente y conforme se va enfriando, ¿verdad? Él comienza a contraerse. Entonces hay que pensar en una sobredimensión en los moldes porque el metal se va a contraer, ¿verdad? Pero los moldes se pueden hacer de muchos materiales, ¿verdad? Se puede hacer de arena, se pueden hacer de yeso, de cerámicos, ¿verdad? O inclusive de metales. Cuando yo utilizo un molde de metal, obviamente, es porque yo voy a utilizar o voy a procesar materiales con un punto de fusión menor al del material del molde. No sé si me entienden. Por ejemplo, pregunta, ¿a qué temperatura funde el acero, el hierro, el acero? ¿A qué temperatura funde? A ver, chicos. Más o menos, más o menos. Como los 1300 grados centígrados. 1400 y resto, ¿verdad? O sea, es una temperatura bastante elevada. El aluminio, más o menos, el aluminio, ¿a qué temperatura funde?
Pueden Como 600, ¿no, profe? 660,3 grados centígrados. 660. Entonces, ve, Ahí, yo puedo... profe, me lo sé. Ajá, ok. Le fue bien en el quiz. Excelente. Vean qué interesante. Pensemos en algo. Digamos que yo quiera hacer una pieza de aluminio. Perfectamente puedo usar un molde de acero. ¿Cierto? Entonces tengo un molde de acero, vierto el aluminio fundido, el aluminio se enfría, ¿verdad? Y adquiere la forma del molde. Pero lo podré hacer al revés. No, porque el molde se derrite. Exactamente. Entonces, ve, hay que hacer un poquito ahí, usar un poquito la lógica, ¿verdad? Si yo tengo un molde de aluminio, tendría que, si el aluminio funde 660, ese molde de aluminio me serviría para materiales que sean o que tengan un punto de fusión mucho menor al del aluminio, ¿me entienden? No sé, el plomo, no sé a qué temperatura. A ver, busquen ahí en San Google, el plomo, ¿a qué temperatura funde? 327. 327. Ok, entonces ven, yo puedo utilizar un molde de aluminio, ¿verdad? Y obtener piezas de plomo. Bueno, más o menos esa es la idea. Con arena y con los yesos yo tengo una gran ventaja porque la arena tiene mucho sílice y el sílice lo puedo considerar como un material refractario para estos casos. Entonces, puedo formar moldes con arena y eso me va a soportar temperaturas muy elevadas. Pero igual puedo tener moldes de yeso, ¿verdad? Como le digo, de material cerámico, ¿verdad? De metal, etcétera. Ok. Vamos a ver. Obviamente, cuando yo hablo de un molde, el molde es el que me va a dar la forma final de lo que yo quiero o de lo que yo ando buscando, ¿verdad? Entonces, en el proceso de fundición, cuando yo caliento el metal, y el metal puede ser, ¿verdad? Variado, ¿verdad? Puede ser acero, aluminio, cobre, plomo, ¿verdad? Lo que sea. Ese calentamiento hace que yo tenga que llevar ese metal al estado líquido, ¿verdad? Y después lo vamos a vertir en ese molde, ¿verdad? Los moldes pueden tener dos configuraciones básicas, ¿verdad? Que se conoce como el molde abierto. La imagen que está aquí a la izquierda abajo, este es un molde abierto, ¿verdad? Que es muy utilizado también, ¿verdad? El molde abierto es muy utilizado. Y tenemos el molde cerrado. El molde cerrado me permite fundir una variedad bastante grande de piezas de configuraciones infinitas. El molde abierto no tanto. El molde abierto tiene ciertas restricciones en cuanto a la forma, ¿verdad? Pero en el molde cerrado yo puedo fundir y obtener, ¿verdad? Formas y características de la pieza final, ¿verdad? Tan grandes o tan pequeñas como ustedes quieran. De aquí vamos a ver, principalmente del molde cerrado, vamos a ver la importancia del embudo donde vamos a vertir el material y de la mazarota. Ahí les voy a explicar después qué es la mazarota. ¿Ok? En el molde abierto, yo vierto directamente el metal fundido en el molde abierto y dejo que él se enfríe hasta su temperatura ambiente, ¿no? Bueno, por lo menos que cuando él esté ya sólido, ¿verdad? Que se ha enfriado montones y prácticamente está a temperatura ambiente. O sea, el metal está sólido ahí. Y tengo el molde cerrado, ¿verdad? Y en el molde cerrado me lo componen del embudo, donde yo voy a vertir el material, de la mazarota, de algunos compensadores que tiene algunas piezas, ¿verdad? Como para eliminar el aire, eliminar burbujas, etcétera, ¿verdad? Canales de conducción, ¿verdad? Núcleos, porque muchas veces yo quiero que
la parte interna de ese molde tenga una forma predeterminada, entonces aquí puedo utilizar otros moldes, ¿verdad? Que se llaman núcleos. En algunos casos estos moldes, ¿verdad? Se pierden, ¿verdad? Con la fundición. En otros casos no, se pueden recuperar, ¿verdad? O también para poder poner este núcleo en una posición fija que no se me corra, yo uso unas piezas que se llaman coronas, ¿verdad? Esas piezas coronas normalmente se hacen con un material con un punto de fusión más alto que el material que estoy virtiendo. Pero esa pieza se pierde, esa pieza en el proceso ya de recuperación de la pieza, ¿verdad? Esas coronas se pierden, quedan ahí embebidas en la fundición. Ok, eso lo vamos a ver rápidamente. Pero entonces ahí tenemos el caso de dos moldes, ¿verdad? El molde abierto y el molde cerrado. Los moldes los vamos a clasificar principalmente en dos tipos. El molde desechable, que no es tan desechable como la palabra dice. O sea, no es que yo cojo un molde, ¿verdad? Porque económicamente sería algo muy caro, ¿verdad? Bueno, en la parte anterior, en la diapositiva anterior me faltó puntos de enfriamiento. Por eso después lo vemos, ¿verdad? Porque algunos moldes tienen aquí unos conductos, ¿verdad? Para que el metal se enfríe. Lo que se busca en un molde, así por decir, bueno, les voy a adelantar un poco, lo que se busca así en un molde es que la parte más externa de la mazarota o del embutido se enfríe primero. O sea, la parte más alejada es la que uno busca que se enfríe más rápidamente. Pero también hay canales de enfriamiento. Bueno, vamos a clasificar los moldes en dos tipos. El molde desechable, como digo, no es que es totalmente desechable, pero puede ser, ¿verdad? Por lo general, los moldes desechables están hechos de arena, ¿verdad? Puede ser arena, puede ser yeso. Normalmente se les aplica un material refractario, se les pone un poquito más de materiales cerámicos, ¿verdad? Y un aglutinante. ¿Ustedes entienden la palabra aglutinante? Pregunta, chicos, ¿saben lo que es un aglutinante? No, profe. No, profe. Algo para que quede fijado, digamos. Nuevamente, profe. Bueno, entonces voy a hacerles otra pregunta. A ver, ¿ustedes saben lo que es la masa de maíz? ¿Nunca han hecho una tortilla? Sí, 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 profe, claro. Ah, o bueno, puede ser masa, puede ser harina, ¿verdad? ¿Cómo viene la masa? ¿Cómo viene la harina? Ustedes van al supermercado, compran la masa. ¿Cómo viene? En polvo. Ah, ok, perfecto, en polvo. Para darle la forma de tortillita, ¿verdad? Normalmente, bueno, hay gente que le echa queso, le echa sal, ¿verdad? Esos son ingredientes ahí. Pero les pueden echar agua, ¿verdad? O les echan leche. Ese líquido nos va a ayudar a darle forma a la masa. Ok, ese es el aglutinante. En este caso, digamos, para la harina, para la masa puede ser agua. Eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? A que la masa ustedes la puedan trabajar y darle forma. Bueno, obviamente en los moldes de arena o de yeso no es conveniente que haya agua por una razón muy sencilla. El metal que vamos a verter, ¿verdad? Que se va a echar ahí, está a una altísima temperatura. Entonces, si entra en contacto con el agua, ¿qué va a pasar? Y se hace una masa. ¿Qué pasa cuando ustedes echan agua a un material caliente? Se va a evaporar el agua. Se evapora, exactamente. Entonces, aquí, en este caso, cuando estamos trabajando con yeso o estamos trabajando con arena, los aglutinantes son normalmente unos materiales, vamos a ver, que no están formadas con agua, ¿verdad? Tienen un punto de fusión altísimo. Es como una goma que se les echa, ¿verdad? La idea es trabajarlo con la cantidad de humedad mínima, porque si hay mucha humedad, el agua se evapora y forman
burbujitas, ¿verdad? Va a ser aire, por decir, el vapor va a estar en estado gaseoso, ¿verdad? Y va a formar burbujitas, ¿verdad? En el fundido. Obviamente nosotros no queremos eso. Bueno, el aglutinante es un material que nos va a ayudar a poder trabajar la arena y el yeso y darle forma. ¿Ok? Ese es el aglutinante. Entonces, cuando el metal se enfría y se endurece, ¿verdad? Estamos en el molde desechable, se retira el molde, ¿verdad? Se retira ese material con que está hecho, ¿verdad? La arena ahí se golpea, se tira, se vuelca, se golpea, ¿verdad? Y se libera la pieza, ¿verdad? Cuando se trabaja con arena, una de las ventajas de trabajar con arena es que ese material se puede volver a reutilizar. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, la imagen de la derecha, bueno, esto es un molde compuesto por dos partes, ¿verdad? La parte inferior y la parte superior. Normalmente para formar el molde, yo puedo utilizar o una pieza de madera sobredimensionada, como les decía, aquí normalmente se sobredimensiona un poco, ¿verdad? El molde. Este molde puede estar hecho de madera, de plástico, de metal, ¿verdad? Para que le dé forma a las cavidades internas. Entonces, esta parte se une con esta otra, ¿verdad? Y forma el molde. Entonces, toda esta arena que se utilizó aquí, yo la puedo volver a utilizar. Se mezcla nuevamente ahí otro poco, ¿verdad? Con otra arena y yo puedo volver a utilizar esas arenas. Entonces, el molde desechable tiene esa función, ¿verdad? No es que yo lo boto del todo, ¿verdad? No es así del desechable que lo uso y boto esa arena, ¿verdad? Yo la puedo volver a reutilizar. Después están los moldes permanentes. Estos moldes permanentes, por lo general, están hechos de metal o de cerámicos, ¿verdad? Materiales duros, capaces de soportar temperaturas muy altas y tienen la ventaja de que se pueden utilizar muchísimas veces para producir, ¿verdad? Piezas. Normalmente los moldes están hechos como por dos partes, ¿verdad? O sea, son moldes que encajan una parte inferior, ¿verdad? Y una parte superior para darle forma a la pieza que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces hablamos de molde desechable, ¿verdad? Y molde permanente. Vamos a ver algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora del proceso de fundición. Una etapa crítica en el proceso de la fundición es el vertido. O sea, es cuando yo estoy echando el material fundido, ¿verdad? En el molde. Entonces, ese vertido, ¿verdad? Es importante. Y también cómo va a recorrer ese metal fundido por todo el molde, por todos los canales, ¿verdad? Internos del molde. Y obviamente, ¿verdad? El proceso de enfriamiento. Entonces, el vertido, aunque sea pareciera, ¿verdad? Que es algo tan sencillo, simplemente de echar metal fundido en un molde, ¿verdad? Tiene varios aspectos que hay que considerar. La temperatura a la que se vierte. La temperatura a la que se vierte es aquella que tiene el metal, ¿verdad? Fundido cuando se introduce al molde. En muchos procesos de fundición, se tiene que pensar, por ejemplo, el desplazamiento que se tiene que hacer del metal fundido de un punto a otro. Porque el metal fundido se enfría rápidamente, ¿verdad? Y el metal, al enfriarse rápidamente, comienza a producir grumos, ¿verdad? Y comienza a producir material sólido en la superficie. Entonces, muchas veces, si yo estoy en un punto que está cercano a donde yo estoy o donde tengo el horno, no hay ningún problema. Pero si tengo que desplazarme muy largo, donde está el punto, o sea, donde está el horno y donde estoy obteniendo el material fundido, ¿verdad? Yo tengo que tomar en cuenta también ese desplazamiento. Entonces aquí la temperatura a la que se vierte también hay que tomarla en cuenta. No puede ser ni muy alta porque tiene sus desventajas, ¿verdad? Económicas y desventajas en la pieza final, pero tampoco puede estar apenitas arriba del punto de fusión,
porque si está apenas arriba del punto de fusión, el material se me comienza a solidificar muy rápidamente y ya se me complica, ¿verdad?, que el metal fundido entre a la cavidad interior del molde. Ok, esa temperatura a la que se vierte se le conoce como el sobrecalentamiento, ¿verdad? Después vamos a ver, ¿verdad?, un poquito rápidamente a qué se refiere con el sobrecalentamiento. Otro aspecto importante es la velocidad con que estoy virtiendo el metal fundido, ¿verdad? Más que todo es la tasa volumétrica a la que se tiene que vertir el metal, ¿verdad?, en el molde. No puede ser muy baja, o sea, no puede ser muy lento, porque el metal se va a enfriar, ¿verdad?, va a comenzar a solidificarse y no va a llegar hasta las partes más alejadas del molde, ¿verdad? Entonces eso provoca piezas con deformaciones. Ni tampoco puede ser muy rápido, o digamos un vertido muy rápido, porque se produce turbulencia y la turbulencia me produce problemas serios en el molde. Por ejemplo, ustedes saben que la turbulencia es el cambio en la velocidad y en el flujo, ¿verdad? Y eso me puede producir, bueno, aquí está. Y eso me puede producir variaciones. Bueno, primero me puede producir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como que el material entró tan turbulento que me barre las paredes del molde, ¿verdad? Eso puede ser una, ¿verdad? Y, y tiende a generar esa turbulencia, ¿verdad?, la formación de óxidos de metal dentro del metal, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, o sea, no se puede verter ni muy lentamente ni muy rápidamente, ¿verdad?, por esas razones. Ok, vamos a ver ahí la parte de cómo calcular o cómo más o menos utilizar principios de ingeniería para determinar, ¿verdad?, cómo tiene que ser la velocidad del vertido. Se puede utilizar a partir del teorema de Bernoulli, ¿verdad? Bernoulli establece que para dos puntos iguales, ¿verdad?, yo voy a tener, vamos a ver, que el flujo, ¿verdad?, en dos partes iguales del material van a ser iguales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ecuación de Bernoulli. H es la altura, P1 es la presión, Rho aquí es la densidad del metal fundido, V es la velocidad del flujo, ¿verdad?, y G es la constante de gravedad. F1 son fuerzas de fricción, que en algunos casos estas fuerzas de fricción se pueden despreciar, ¿verdad?, y me podrían ayudar a tener una ecuación un poquito más sencilla, ¿verdad? Si nosotros podemos todavía simplificar esa ecuación, la verdad que la ecuación de Bernoulli aquí lo que hicimos fue quitarle las fuerzas de fricción, ¿verdad? Y también podemos simplificarlo aún más diciendo que el material siempre va a estar bajo presión atmosférica, entonces las presiones a ambos lados se me cancelan. Entonces me queda una ecuación un poquito más sencilla. Y aún así podemos simplificar un poquito más para poder calcular cuál es la velocidad de vertido del material, ¿verdad?, considerando el nivel de referencia de la masa rota, ¿verdad?, como 0, y H1 como la altura a la que tiene que estarse virtiendo el fluido. Consideramos el fluido cuando sale fundido, ¿verdad?, como una velocidad inicial 0, ¿verdad?, y despejamos para V2 y calculamos V. V va a estar dado, ya que es una ecuación muy sencilla, ¿verdad?, va a estar dado principalmente por la altura a la que se va a verter el material fundido. ¿Por qué? Porque G es una constante. Entonces yo puedo calcular la velocidad de vertido, ¿verdad?, con la raíz cuadrada de 2G por H. Entonces, obviamente, a mayor altura, ¿qué esperaría yo a mayor altura? ¿Qué pasaría si yo tengo más altura? ¿Qué pasaría con la velocidad?
Aumenta. aumenta, exactamente, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber una velocidad, digamos, correcta, porque no puede ser, como habíamos dicho, no puede ser ni muy lenta, ¿verdad? Ni puede ser muy rápida, porque genera también problemas. Entonces, ahí podemos calcular, ¿verdad? La velocidad de vertido correcta que tiene que tener, ¿verdad? En el proceso de fundición. Otra relación que podemos utilizar es la ley de continuidad, que nos dice que el flujo volumétrico a través de un líquido permanece constante. Ok, ese flujo volumétrico Q la podemos calcular con las velocidades de vertido y las áreas, ¿verdad? Donde está, digamos, fluyendo el material. Esta ecuación ayudó a perfeccionar un poco la forma donde se estaba haciendo, vamos a ver, la forma donde se estaba haciendo el vertedero, ¿verdad? O el bebedero, donde estábamos echando ese material fundido. Con esta fórmula se demuestra que por donde tiene que entrar el material, tiene que tener una forma cónica para que el material tenga más o menos un flujo uniforme, ¿verdad? Que no me varíe. Entonces, trabajamos, ¿verdad? Con un bebedero, ¿verdad? O con una boca de forma cónica, ¿verdad? O ahusado. Ahusado es una forma, digamos, como cónica, o sea, más ancha arriba y va disminuyendo hacia abajo. Y otro aspecto importante que tenemos que considerar es la fluidez, ¿verdad? ¿Qué es la fluidez? Bueno, la fluidez es la capacidad que tiene un metal para fluir de un punto a otro, ¿verdad? Antes de solidificarse. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahí como muy práctico. Si ustedes tienen miel de abeja o leche condensada y la tienen en la refri, no sé, la refri puede llegar a, no sé, a unos 4 o 5 grados centígrados, ¿verdad? Ustedes tienen miel en un tarrito, pero recién salido de la refri y quieren echarle al pan, ¿cómo se comporta esa miel así fría? Se vuelve muy viscosa. Más viscoso. Más viscosa, más difícil que salga. Pero ¿y si la comenzamos a calentar? Fluye mejor. Exactamente. Bueno, ese mismo concepto se puede aplicar, ¿verdad? Al metal. Ok, el metal a mayor temperatura, ¿verdad? Va mejorando esa fluidez. Pero como les decía, tampoco es conveniente que yo caliente mucho, ¿verdad? Que lleve a un sobrecalentamiento el metal excesivamente sin ninguna necesidad. Primero por costos económicos, ¿verdad? Porque todo es energía. Entonces, si yo quiero calentar un metal a cierta temperatura, necesito energía, ¿ok? Electricidad. Entonces, si yo quiero calentarlo todavía más, estoy gastando energía, ¿verdad? En algo que no me conviene. Entonces, ¿qué me afecta la fluidez? La fluidez me la afecta la temperatura, ¿verdad? Obviamente, esa temperatura a la que yo estoy echando el material. ¿Ok? El punto de fusión, vean la temperatura con la que vierto, ¿verdad? Y el punto de fusión, o el punto donde el material comienza a solidificarse. La composición del metal, ¿verdad? Porque si es metal puro, ¿verdad? O si tiene aleaciones, también la composición o esos tipos de aleaciones me afectan la fluidez del metal. Y la viscosidad del metal, ¿verdad? También la velocidad la viscosidad del metal, ¿verdad? Porque entre más vaya perdiendo temperatura, ¿verdad? Se va haciendo más viscoso, se va haciendo más difícil que comience a llenar, ¿verdad? Y a pasarse por todos los canales de distribución del molde. Y otro aspecto que me afecta es qué tanto calor se transfiere
al ambiente. O sea, qué tanto calor se está perdiendo en el molde. En este caso es importantísimo, como les mencionaba al principio, en un molde cerrado, que el material que esté más alejado de la mazarota es el que tiende a enfriarse primero. Entonces, la idea de un molde es que el metal comience a solidificarse de la parte más alejada del molde hacia, ¿verdad? Hacia la mazarota. En algunos casos es conveniente forzar ese enfriamiento. Entonces, se pueden usar diferentes formas para lograr ese enfriamiento. Ahorita lo vamos a ver. Ok, una prueba que se hace práctica para determinar la fluidez de un metal fundido es el molde en espiral. Entonces, el molde de espiral es una cuestión muy sencilla. Es un espiral que se tiene, ¿verdad? Un molde con una entrada cónica o ausada, ¿ok? Ahí se vierte metal y este canal es un canal delgadito, ¿verdad? Es un canal y dependiendo de la temperatura con la que uno vaya vertiendo, ¿verdad? Y hasta dónde quiere que ese metal llegue, ¿verdad? Me da el límite de solidificación, ¿verdad? Entonces, yo tengo que determinar cuál es el recorrido que puede hacer el metal fundido, ¿verdad? Cuando se solidifica, porque ya aquí cuando se solidificó, ya aquí el metal no comienza a llenar estos canales. Entonces, aquí se solidificó y comienza a solidificarse, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces, la idea es que el metal logre llegar a todas las partes más lejanas del molde, por más delgaditas que sea, pero que llegue a las partes más lejanas del molde antes de que se solidifique, ¿verdad? Que se vuelva sólido. Profe, Dígame. y no se, digamos, no se considera la rugosidad de la superficie, por ejemplo, sí, digamos que el envase que lleva el metal, tanto el tubito, así como todo eso, como Sí, para la fluidez. sí, sí, claro, claro. Normalmente los moldes tienden a ser lo más pulidos, aunque usted me diga que es un molde de arena, ¿verdad? O un molde de yeso, las superficies de los moldes tienden a ser lo más pulidas posibles. O sea, se pulen o sea, la idea es que no tengan tanta rugosidad, precisamente para que no me afecte la fluidez del metal, porque si las paredes internas del molde son muy ásperas, ¿verdad? Eso me afecta la fluidez. Y por ahí comienza a solidificarse el metal. Claro, el acabado de las superficies es muy, muy, muy importante. Pero viera qué vacilón, en los moldes de arena, aunque sean arena, esos cerámicos, esos refractarios que yo le pongo y los aglutinantes, la arena se compacta alrededor de los moldes y viera que la superficie queda, digamos, no es que queda pulida, pero queda, ¿verdad? Bastante pulida. Para Bastante que, lisa. bastante lisa, correcto, bastante lisa para que el metal fundido pase por ahí, ¿verdad? Y no me afecte, ¿verdad? Con turbulencias o con la rugosidad, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Excelente, muchísimas gracias, Byron. Ok, entonces ya vimos un poquito ahí de los aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la solidificación y el enfriamiento, que es también una etapa importante en el proceso de fundición. Después de que yo vierto el metal fundido en el molde, el metal va a comenzar a enfriarse, o sea, va a comenzar a perder calor. Y esa pérdida de calor del metal va a hacer que este metal comience a solidificarse, o sea, comienza a ponerse duro, ¿verdad? A ponerse sólido. En el proceso de solidificación dentro del molde, hay etapas que tienen que considerarse. Ahorita la vamos a ver. Es el tiempo que necesita un metal para solidificarse. Obviamente, este tiempo va a ir relacionado con el sobrecalentamiento, porque a mayor temperatura que yo caliente el metal, ¿verdad? Mayor tiempo para solidificarse. Pero como les decía, tampoco es muy conveniente que yo sobrecaliente el metal. Uno de los aspectos
que no me ayudan. Si yo tengo un metal muy caliente, lo tengo sobrecalentado, se corre el peligro de que ese metal está tan líquido que comienza a meterse en los espacios finos del molde, de la arena. Entonces comienza a filtrarse, ¿verdad? Generando un acabado muy áspero, ¿verdad? Y pérdida de material. Entonces tampoco yo necesito un metal sumamente sobrecalentado, ¿no? Otro aspecto a considerar son las contracciones. Ahorita vamos a ver los tipos de contracciones que tenemos, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito así rápidamente lo que es la solidificación direccional. Y la importancia de la mazarota, ¿verdad? Cómo tenemos que pensar, ¿verdad? Cómo y a dónde tiene que estar la mazarota. Bueno, la Profe, solidificación. qué es la mazarota? Ok, la mazarota es... voy a devolver. La mazarota es un espacio de metal. Ay, aquí está. La mazarota es un espacio de... Bueno, de metal no, es un espacio que se llena de metal líquido, ¿verdad? Se llena de metal líquido, pero que no forma parte de la pieza fundida final. La mazarota tiene la función de alimentar el metal fundido conforme se va solidificando. Entonces, aquí, en el embudo, yo comienzo a echar el material fundido, el metal fundido. El metal fundido comienza a bajar. Ah, bueno, vean aquí, lo ha usado, ve que es cónico para que el flujo aquí sea constante, ¿verdad? Entonces ya aquí comienza a entrar el metal fundido, ¿verdad? Y el metal fundido comienza a llenar todas las cavidades. Muchas veces hay que hacer unas especies, bueno, esto no es así como tal mazarota, pero puede considerarse como una mazarota, dependiendo de la complejidad de los moldes. Esto ayuda a botar el aire, por ejemplo, que el aire fluya, ¿verdad? Que escape, y, y asegurarme que aquí no se concentren burbujas, porque si el aire comienza y se atrapa en esta superficie de aquí arriba, ¿verdad? Forma imperfecciones en el material fundido. Entonces, esto me permite que el aire tienda a fluir. Yo no sé si ustedes han visto piezas fundidas que tienen como unos cachillos, como unos pelitos, ¿verdad? Eso es también para asegurarme, ¿verdad?, que el material fundido llega a todas las posiciones. La mazarota es este espacio de material fundido. Entonces, conforme se comienza a solidificar aquí el material, la mazarota comienza a alimentar, por decirlo así, comienza a alimentar con metal fundido, ¿verdad? Comienza a proporcionar, por decir así, conforme el metal comienza a fundirse por aquí atrás, ¿verdad? Aquí se hace estado sólido y ya por aquí está estado líquido, pero hay una contracción, ¿verdad? Hay una contracción. Y durante esa contracción, yo tengo que asegurarme que haya metal líquido que esté alimentando el fundido. ¿Ve? Entonces, la mazarota es importante, ¿verdad? El volumen, ¿verdad? La ubicación de la mazarota en los moldes, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Principalmente cuando son cantidades de material, ¿verdad? Grandes y complejas. Más o menos me entendió, sí. Sí, profe. Pues, Ok, ¿por dónde habíamos quedado? A ver, chicos, ya ni me acuerdo. Este ya lo vimos. ahí. Aquí, ¿verdad? Aquí. Ok. Entonces, en el proceso de la solidificación, entonces, ahora sí, el metal fundido comienza a solidificarse. Aquí vamos a verlo en un molde cilíndrico, en un molde cilíndrico abierto, ¿ok? Para explicar, ¿verdad?, la formación de los tamaños de grano y todo en el molde final. Entonces, en la solidificación, el metal estaba en estado líquido, ¿verdad? Y comienza a pasar al estado sólido. ¿Ok? Obviamente, esa solidificación va a ser diferente si estamos hablando de un metal puro o estamos hablando de una aleación. Ok. Vamos a ver primero en un metal puro. Como les digo, no todos son siempre aleaciones ni todos son siempre metales puros, ¿verdad? Los procesos pueden variar.
Bueno, en el metal puro, e inclusive en las aleaciones, es un proceso bastante interesante. Perdón. Aquí. En los metales puros, ¿verdad? El material va a comenzar a solidificarse a una temperatura constante. Comienza a solidificarse a una temperatura constante porque el material es puro, no tiene otros elementos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un material puro, es puro, o sea, es que no tiene otros compuestos. ¿Ok? Entonces, conocemos el punto de adhesión, es cuando comienzan a formarse los granos, ¿verdad? Sólidos. Estos granos sólidos comienzan a formarse en las paredes del molde o en las partes externas del metal. Y son granos pequeños y aleatorios. Entonces aquí comienza a solidificarse, ¿verdad? En las paredes comienza a solidificarse el metal, ¿verdad? Entonces, en estas cercanías del punto de contacto con el molde, ahí es donde el metal comienza a solidificarse. Pero adentro está líquido. Entonces él comienza a enfriarse de las paredes hacia adentro. ¿Ok? Entonces, en las cercanías de las paredes del molde, los tamaños de granos son pequeñitos, ¿verdad? Y están orientados aleatoriamente. Ya a cierta distancia comienzan a formarse granos alargados, llamados dendritas. Estos granos alargados comienzan a tomar una distribución hacia la parte interna del metal puro, ¿verdad? Entonces van hacia adentro. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos unos granitos ahí abajo, ¿verdad? Pequeñitos, aleatoriamente, ¿verdad? Y después comienzan ellos a orientarse hacia el centro del molde. Entonces, los granos internos son granos un poquito más largos. En muchos casos, bueno, principalmente en las aleaciones, bueno, ahorita lo vemos con las aleaciones. Bueno, ¿me entendieron aquí? ¿Sí? Sí. Sí, okay. Bueno, ok. Vamos a ver la curva de solidificación para un metal puro. En la curva de solidificación de un metal puro, yo alcanzo una temperatura ideal, la temperatura de vertido, ¿verdad? Ya que el material entra en el molde, ¿ok? Es en estado líquido, esta parte aquí en estado líquido, ¿verdad? Ya dentro del molde, el metal comienza a enfriarse, pero todos todavía en estado líquido. Todavía aquí está en estado líquido. Vean qué interesante. Aún el material en estado líquido y él comienza a enfriarse, el metal se contrae, o sea, se va haciendo más pequeño. Llega a una temperatura que se conoce como la temperatura de solidificación. Es una temperatura constante. Y se dice constante, ¿verdad? Porque no tiene otros elementos. Esto es lo que se conoce como el tiempo local de solidificación, ¿verdad? Que ocurre a una temperatura constante. Y aquí se solidifica ya todo. En este punto donde comienza a solidificarse el metal fundido es donde se comienza a solidificar en las paredes del molde, o sea, en las partes externas del metal. El metal comienza a enfriarse, ¿verdad? De afuera hacia adentro. Y cuando ya todo el metal se ha solidificado, todavía está caliente, pero ya está en estado sólido. Y después viene lo que es el enfriamiento del material, pero ya en estado sólido, hasta alcanzar una temperatura, ¿verdad? Donde yo ya puedo recuperar el material fundido. Puede ser una temperatura ambiente, ¿verdad? Una temperatura ahí, ¿verdad? Pero hay que darle chance de que él se enfríe. Entonces, está más o menos la curva de enfriamiento para un metal puro. Para una aleación ya es un poquito más complejo, ¿verdad? Porque igual, en una aleación, yo voy a tener material líquido que comienza a solidificarse en las paredes. ¿Ok? Pero hay un proceso muy complejo, porque él comienza a solidificarse en las paredes y toda esta parte está todavía en estado líquido.
y comienzan a formarse estructuras alargadas, también llamadas dendritas. Pero conforme estas dendritas comienzan a solidificarse en la parte interna del material, ¿verdad? Todavía sigue siendo líquido, comienzan a formarse estructuras más pequeñas. Entonces hay una distribución un poco, bueno, por decirlo así, un poco extraña, donde tenemos en la parte externa del material tamaños de granos muy pequeñas, ¿verdad? Estos tamaños de granos aquí pequeños son muy duros, ¿ok? Y estas dendritas más alargadas tienden a ser estructuras más suaves, más blandas. Muchas veces en los procesos de fundición, dependiendo de la complejidad, hay que volverles a dar un tratamiento térmico al material para que toda la estructura para que toda la pieza tenga una estructura distribuida. En algunos casos se logra, si yo quiero una dureza, ¿verdad? Si yo quiero una dureza más o menos grande, yo puedo acelerar un poquito el enfriamiento del material para que no se me formen muchas dendritas, ¿verdad? Entonces utilizo, no sé, canales de ventilación, ¿verdad? Puedo utilizar otros medios para que este material se me enfríe un poquito más rápido, ¿verdad? Logrando superficies un poquito más duras. Ok, en la curva de solidificación para la aleación, en el proceso de solidificación no se da una temperatura constante. Esta temperatura de solidificación varía dependiendo de los porcentajes de las aleaciones que tenemos. Entonces, aquí tenemos una curva de aleación para la aleación cobre-níquel, a un 50% de níquel y a un 50% de cobre, ¿verdad? Entonces, la solidificación, como les digo, es un poquito más compleja acá, porque puede ser que una parte del níquel todavía esté en estado, por decirlo así, estado líquido, ¿ok? Mientras el cobre comienza a solidificarse. Entonces, comienza a generar estructuras un poquito más complejas. Pero igual tenemos una curva, igual donde estoy virtiendo el material fundido, hay un enfriamiento líquido, está el proceso de solidificación que no se da a una temperatura constante, sino que va variando esa temperatura de solidificación. Y aquí ya tenemos todo el metal solidificado, ¿no? Después viene el enfriamiento del sólido. Tenemos un caso muy especial para las aleaciones eutécticas, ¿verdad? Una aleación eutética es una composición de materiales con una particularidad muy sencilla, que los dos materiales tienen tienen una temperatura de solidificación, ¿verdad? Igual, pero en ciertos porcentajes. Por ejemplo, en la parte líquida, cuando yo tengo un 20% de plomo, ¿verdad? Y ese plomo yo comienzo a aumentarlo con respecto a esto es plomo estaño, ¿verdad? CN es estaño. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces yo tengo plomo. Entonces, entre un 20% de plomo a un 90 y resto por ciento, ¿verdad? Yo tengo que la temperatura de solidificación de los dos elementos, ¿verdad? Se da a la misma temperatura. Cuando esto sucede, ¿verdad? Se le llama una aleación eutéctica, ¿verdad? Una aleación eutéctica es una composición particular de un sistema de aleaciones en el que el estado sólidos y el líquidos, ¿verdad? Están a la misma temperatura de los dos elementos, ¿verdad? Entonces, en un caso así, para una aleación eutéctica, la solidificación ocurre a temperatura constante, ¿verdad? En lugar de un rango. Pero eso solo para aleaciones eutécticas, que no siempre se dan. En el acero es muy interesante. El acero, recuerden que el acero es hierro con carbono. El hierro con carbono tiende a ser una aleación eutéctica, ¿verdad? Para porcentajes de carbono más o menos elevados. Ok. ¿Cómo calcular el tiempo de solidificación?
La solidificación de un metal puro o de una aleación obviamente va a tomar tiempo. ¿Ok? Ese tiempo lo podemos calcular. Mira, no me salió la fórmula. Esa aleación, bueno, aquí no se lo puedo explicar entonces, es, vamos a ver si me acuerdo de esta formulilla. No, pues, bueno, aquí esto es igual a CM, abro paréntesis, V entre A elevado a la N. Bueno, no sé por qué no me salió aquí. Ahí después le paso esta fórmula. Bueno, el tiempo de solidificación se puede calcular con una ecuación empírica que se llama, o se conoce como la regla de, no sé cómo se pronuncia esto, pero Borinov, la regla de Borinov, donde tenemos el tiempo total de solidificación, el volumen que va aquí arriba, dividido entre el área de la superficie del fundido, ¿verdad? N es un exponente que por lo general se utiliza 2, puede ser variable, ¿verdad? Pero por lo general se puede utilizar 2. Y Cm es una constante del molde, ¿verdad? Esa constante del molde se puede determinar a partir de ensayos que yo estoy, o que se deben de realizar. Con la regla de Borinov se puede determinar, ¿verdad? La razón del fundido de un material. Esto lo que me dice es, o esta regla lo que me permite decir es que a mayor volumen, ¿verdad? A mayor volumen de fundido, va a requerir más tiempo de solidificación. O sea, a mayor volumen, ¿verdad? Se va a enfriar con mayor lentitud. Si yo tengo el mismo metal, la misma aleación, pero tengo un volumen menor, ¿ok? Entonces, él se va a enfriar más rápido. Eso lo que me indica es la regla de Borinov. Esta regla de Borinov es la que nos permite mejorar los diseños de los moldes, ¿verdad? Y en el diseño del molde tenemos que considerar la mazarota, ¿ok? A dónde tiene que estar ubicada y cómo. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la contracción. Para que desempeñe su función de alimentar el metal fundido, ¿verdad?, a la cavidad del material, el metal en la mazarota debe permanecer en fase sólida más tiempo que el fundido. En otras palabras, el tiempo total de solidificación para una mazarota debe exceder, ¿verdad?, el tiempo de solidificación del fundido principal. Si se diseña la mazarota para que tenga una razón mayor de volumen a área, se puede tener seguridad razonable en que el fundido principal se solidifique primero y que los efectos de la contracción se minimicen. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea acá era lo que les explicaba antes. La idea aquí es que la mazarota tienda a enfriarse más lentamente que el material fundido para que me aporte siempre material. La contracción va a ocurrir en 3 etapas. En la etapa líquida, como les decía al principio, ¿verdad? En la etapa líquida, aunque el metal esté fundido, que esté en etapa líquida, conforme ella vaya perdiendo temperatura, ¿verdad?, se va contrayendo. Después está la contracción durante el cambio de fase. Ahora sí, vamos a pasar de líquida a sólida. Ya no estamos solo en líquida, estamos de líquida a sólida, ¿verdad? También ahí hay una contracción. Hay una contracción por solidificación. Y después está la contracción del sólido cuando alcanza su temperatura ambiente. O sea, yo puedo tener ya la pieza sólida, pero la está muy caliente. O sea, ya la pieza está sólida, pero está muy caliente. Y conforme esa pieza comienza a enfriarse, ¿verdad?, comienza a contraerse. Se hace más pequeña. Ok, vamos a ver las diferentes etapas. Ya casi vamos a terminar. Vamos a ver las diferentes etapas, ¿verdad?, de la contracción. Entonces, imaginen ustedes acá. Normalmente estas pruebas se hacen en un molde abierto, ¿verdad?, en un molde cilíndrico. Yo vierto el metal fundido, por decirlo así, lo vierto hasta la superficie,
¿verdad? Y aquí tengo metal fundido. Cuando el metal fundido comienza a enfriarse, ¿verdad? Vamos a observar ¿cómo podemos decir aquí? Como un desnivel. Vamos a observar un desnivel. Vamos a ver que el metal, bueno, o que la parte superior, ¿verdad? Bajó. ¿Ok? Esto es debido, aunque el metal todavía esté fundido, o sea, en estado líquido, ¿verdad? Hay una contracción. Y hay una pequeña contracción con respecto a las paredes. Porque aquí hay una transferencia de calor. En las paredes hay una transferencia de calor más rápido que en el resto del material. Entonces, por aquí hay una solidificación. ¿Okay? Hay una solidificación, el material se mantiene líquido, ¿verdad? Pero hay una solidificación. Y entre esa solidificación y las paredes también hay una contracción. Aquí las dimensiones están exageradas, ¿no? Pero sí hay una pequeña contracción con respecto a las paredes. ¿Okay? Ok, vamos a decir que el material ahora se comienza a solidificar de las paredes hacia adentro. Ok, entonces de las paredes hacia adentro comienza a solidificarse. Vamos a observar todavía una caída más del nivel, ¿verdad? Todavía hay una contracción, ¿verdad? Todavía mayor a la inicial. Pero ya aquí en estado sólido, ya aquí está sólido, ya aquí el material está sólido. Pero podríamos obtener, si la mazarota no está bien diseñada, podríamos tener una parte interna del metal, pero que está fundido, ¿verdad? Está fundido el metal y comienza a haber una contracción también, generando una cavidad. Esta cavidad en el mundo de la fundición le llaman rechupe, ¿verdad? El rechupe se nota en los materiales fundidos como un camanance. Van a ver la superficie del material fundido, ¿verdad? Y van a ver como un camanance, como que el metal quedó como chupado, por decirlo así, hacia adentro, ¿no? Obviamente aquí también está exagerado, ¿verdad? Ahora, cuando el metal ya está totalmente fundido, ¿verdad? Vamos a tener la contracción del sólido, que es otra contracción que se da. Entonces ya el metal está solidificado, ¿verdad? Se da la cavidad está aquí ya existente, ya se perdió aquí, ya aquí no hay material líquido, ¿verdad? Esto es lo que produce el rechupe. Y hay una contracción ya de estado sólido, ¿verdad? Que todavía esta es menor. Hay una contracción del estado sólido, pero por pérdida de temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente. Todas estas contracciones nosotros tenemos que tomarlas en cuenta en las dimensiones del molde, ¿no? Entonces, normalmente los moldes se hacen con una sobredimensión, ¿verdad? Pensando en todo esto. Solidificación direccional. A fin de minimizar los daños o defectos que causa la contracción, que esto es un fenómeno que nosotros no podemos desaparecer, esto se va a dar. Es deseable que las regiones del fundido más alejados del suministro del metal se solidifiquen primero. Eso es lo que les decía yo al principio. Esto es una regla importantísima. Donde entra el metal fundido, ¿verdad? Puede tener una entrada, ¿verdad? ¿Ok? Nos vamos a la parte más larga o más alejada, digamos, de la entrada. Esa parte más alejada, lo que se recomienda es que comience a solidificarse primero que el resto del material. ¿Ok? De esta manera se dispone de forma continua de metal derretido a los diferentes sectores, ¿verdad? Del molde. ¿Okay? Para impedir que se formen vacíos durante la contracción, ¿verdad? Cuando ya el metal se está solidificando, ¿verdad? Se está produciendo una contracción. Entonces, el término de solidificación direccional se utiliza para describir este aspecto del proceso de solidificación y los métodos
que se tienen que controlar. Entonces, como les digo, aquí la idea es tener una mazarota bastante grande, ¿verdad? Esa mazarota tiene que tener un tiempo total de solidificación más elevado que el resto del material que va a estar en el molde. ¿Ok? Y siempre logrando que la parte más alejada se enfríe primero. En muchos casos, en muchos moldes, esto se logra con canales de ventilación o con enfriadores internos, ¿verdad? Un enfriador interno, por ejemplo, puede ser una pieza del mismo material de fundición, con el mismo punto de fusión y todo, que se coloca en puntos estratégicos para forzar la solidificación en ese punto. Entonces, se logra la solidificación primero ahí. Entonces, se logra que la solidificación se logre direccionar de la parte más alejada, ¿verdad?, hacia la entrada. La solidificación direccional se logra aplicando la regla de Borinov en el diseño del fundido. Si se colocan secciones de fundido con razones volumen-área menores lejos de la mazarota, la solidificación ocurrirá primero en esas regiones y el suministro de metal líquido para el resto del fundido permanecerá abierto hasta que se solidifiquen dichas secciones. Por eso es que la mazarota, ¿verdad?, es un poquito más grande, tiene un volumen con respecto a una relación volumen-área mucho más grande que el resto del material. Ok, ahora sí, ¿cómo tiene que hacerse la mazarota? El diseño de la mazarota. La mazarota se emplea en un molde de fundición con arena para alimentar el metal líquido al fundido durante la solidificación, con objeto de compensar la contracción por solidificación. Ya vimos que el metal comienza a contraerse en estado líquido, ok, se contrae. Entonces, mientras él se está enfriando en estado líquido, la mazarota alimenta el molde del metal en estado líquido. ¿Ok? Y la regla de Mazarov nos puede ayudar a calcular el tamaño de la mazarota. Esto con el objetivo de que tenga un tiempo total de solidificación mayor, ¿verdad?, al fundido del molde. En algunos casos se puede considerar que la mazarota representa un desperdicio de metal, ¿verdad? Ok, pero no necesariamente. Recuerden que la mazarota es un poco de material que yo tengo que tener ahí para que la fundición salga bonita, para que no tenga desperfectos. Entonces yo separo la mazarota del fundido, ¿verdad? Pero puedo volver a utilizar ese material. Ese material de la mazarota es del material que yo fundí. Entonces yo lo limpio, ¿verdad? Y puedo volver a utilizar ese material en una fundición posteriormente. Ok, vamos a ver rápidamente y por último los moldes, ¿verdad?, y la fundición en arena. La fundición en arena es el proceso que más se utiliza. Hay muchos moldes que también son rígidos, ¿verdad? Pero muchas veces esos moldes tienen un costo muy elevado de hacerlos, ¿verdad? Y normalmente se hacen para cuando yo voy a utilizar moldes, voy a fundir metales con temperaturas relativamente bajas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un molde de acero, ¿verdad? De un acero bien duro, pero no me sirve como para fundir acero, ¿verdad? Porque tienen un punto de fusión muy similar. Entonces yo puedo tener un molde fijo, ¿verdad?, un molde permanente de acero, pero para obtener otros metales con puntos de fusión, ¿verdad?, más bajos. La arena me ayuda a soportar temperaturas muy altas y por arriba del punto de fusión del acero. Entonces, por eso es que los moldes en arena son muy utilizados. Se utilizan muchísimo.
Y también me permiten lograr piezas bastante complicadas, ¿verdad? Pueden ser sencillas, pueden tener tamaños diferentes, formas diferentes, ¿verdad? Ok. Entonces aquí, un molde de arena normalmente está compuesto por dos partes, son como dos tapas, por decirlo así, ¿verdad? Son como dos mitades, ¿no? Entonces tengo la mitad de abajo y la mitad de arriba. Entonces yo formo esos moldes en dos partes, en dos tiempos diferentes. Después las pongo una con respecto a la otra. Yo tengo que utilizar unas líneas guía. Bueno, aquí no están dibujadas las líneas guía, pero tiene que haber unas líneas que me garanticen que la forma de los dos moldes, ¿verdad?, estén correctamente alineados. Entonces yo tengo, ¿verdad?, la parte inferior y tengo la parte superior del molde, ¿verdad?, o lo que se conoce como la línea de separación. Dependiendo de la forma de la pieza que yo vaya o que yo quiera hacer, ¿verdad?, yo puedo utilizar un núcleo, ¿verdad? Estos núcleos en algunas ocasiones pueden ser que se hagan núcleos, ¿verdad?, que se pierden, o pueden ser núcleos que yo los pueda volver a utilizar, ¿verdad? En algunas ocasiones estos núcleos quedan tan atrapados, tan pegados, ¿verdad?, que hay que quebrarlos. Entonces, en muchos casos estos núcleos se pierden. Entonces hay que mandarlos a hacer, por ejemplo, de materiales, no sé, se pueden hacer de concreto, de cerámicos, ¿verdad?, para utilizarlos en los moldes. Y para sostener este molde en la posición correcta, o sea, para que no se me mueva, no ande para arriba ni para abajo, utilizo unos separadores que se llaman coronas. Y se le llaman coronas porque forman como un pico alrededor del molde, ¿verdad? Estas coronas normalmente se utilizan o se hacen de un material que tenga un punto de fusión más elevado que el metal fundido. Y esas coronas se pierden, esas coronas quedan metidas ahí, ¿verdad?, en la fundición, y no es que yo después cojo la corona y la recupero, no, ahí se pierde, ¿verdad? Esa corona queda ahí, se pierde, ¿verdad? Cuando yo tengo ya el molde ya hecho de arena, ok, aquí podemos ver, por ejemplo, el bebedero, ¿verdad?, que con una forma cónica, una forma usada, ¿verdad?, para que el material se comience a verter aquí, ok, comienza a llenar los espacios del molde. Normalmente la mazarota siempre tiene un nivel superior más arriba que la parte inferior del molde. Esto es para garantizar que siempre va a alimentar, ¿verdad?, con metal fundido. Aquí es donde les digo yo a ustedes que dependiendo de la complejidad, ¿verdad?, porque puede ser que tan compleja sea la pieza o no, puede ser que yo aquí le ponga o le fabrique, no sé, como otro huequito aquí. Si me está dando problemas, porque puede ser que aquí se concentren vapores. Entonces, el vapor va a ser, ok, es un vapor ahí, o es un aire atrapado, va a hacer que la superficie de la pieza tenga un hueco, ¿verdad? Aquí. Entonces, en algunas ocasiones, aquí puede ser que se haga como un piquillo aquí, como un cono o una cosilla aquí para arriba, ¿verdad?, para que el material pueda llenar todas las superficies y pueda escapar el gas, ¿verdad? Aquí puede escapar gas o puede escapar calor. Aquí también faltó, por ejemplo, para garantizarme también que el enfriamiento vaya. Vea que aquí está la entrada, ¿verdad? Aquí está la entrada de material fundido. Para evitar todos los efectos de la contracción, yo tengo que asegurarme que esta parte que está más alejada de la entrada y de la mazarota se enfríe primero que la mazarota. Entonces esta parte tiene que comenzar a solidificarse lo más rápidamente posible. Entonces puede ser que yo aquí tenga, por aquí cerca, ¿verdad?, tenga conductos de enfriamiento. Puede ser, ¿verdad? Puede ser de forma cónica, ¿verdad? Puede ser con un anillo, puede ser con algo ahí,
para garantizar que esta parte comience a solidificarse primero, ¿verdad? Que la mazarota. Entonces, si yo logro eso, me garantizo que durante la contracción del estado líquido, la mazarota siempre me esté aportando material líquido, ¿verdad? Al fundido. Entonces logro reducir los efectos de la contracción. El que no logro reducir mucho ya es la contracción en estado sólido, ¿verdad? Ya cuando el material está sólido, ¿verdad? Ya ahí no hay aporte de material líquido de la mazarota, ¿verdad? Pero por eso es que los moldes se sobredimensionan un poquito, ¿verdad? Para compensar esa contracción. Entonces, más o menos este es el diseño, ¿verdad? De un molde de arena. Y yo creo que con esta, nosotros con esta estamos terminando. Bueno, chicos, por aquí terminamos el tema de fundición.